Y hace un tiempo que no se estaba expulsando a gente ligada a los grupos criminales en Brasil. Ahora, con esta expulsión, Iván, hay que decir que por lo visto siguen en prisión gente que no debería estar en prisión policial, digo. ¿Te acordás que el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, había dicho vamos a sacarle a todos los que no tengan nada que ver con la policía de las unidades destinadas para el efecto? ¿Y hay civiles aún en cárceles policiales? 17 civiles y 2 agentes especiales de la SENAT. Pero te cuento esos detalles después, porque ahora te voy a hablar de la expulsión de otros 2 cabecillas, 2 jefes, 2 eslabones importantes del primer comando de capital del PCC. Estas imágenes corresponden a la entrega que se produjo hoy al mediodía de Carlos Enrique Silva Cándido Tavares, de 39 años, y de Osiel Rizo de Sá, de 37. Ahí están. Osiel Rizo de Sá es el que está sentado y Carlos Enrique Silva Cándido Tavares es el que está parado. Esta foto fue tomada en la oficina de migraciones en el Puente Internacional de la Amistad de Ciudad del Este, donde la policía paraguaya entregó a ambos criminales a la Policía Federal del Brasil. Estos 2 delincuentes estaban recluidos últimamente en el Centro de Rehabilitación Social Cerezo, conocido como Cerezo, en Cambiretá, departamento de Itapúa. La gente dice en la cárcel de Encarnación. En realidad es la cárcel de Cambiretá, que es el municipio vecino. Ellos estaban presos ahí desde hace 2 meses, cuando fueron enviados desde la cárcel de Tacumbú. En Tacumbú estuvieron menos de 1 mes porque habían sido desalojados de la agrupación especializada a fin de año, luego de que se escaparan Tiago Jiménez y Reinaldo de Araujo. Tiago Jiménez, alias Matrix, y Reinaldo de Araujo, alias Chocolate, ¿te acordás? Sí. Los que en ese momento eran los 2 principales jefes del PCC recluidos en Paraguay. Y estos 2 eran los siguientes. O sea, Tiago Jiménez, cuando fue recapturado en Canindeyú, y Reinaldo de Araujo, cuando fue abatido en ese mismo procedimiento, dejaron vacantes sus puestos a Carlos Enrique Silva Cándido Tavares y a Osiel Rizo de Sá, que hoy también ya fueron entregados. Pero los privilegios con los que contaban estos brasileños en la agrupación especializada habían sido abolidos ya en noviembre del año pasado, cuando ocurrió aquel sonado caso del asesinato de la paraguaya Lidia Mesa Burgos en la celda de Marcelo Fernando Piñeiro Veiga, alias Marcelo Piloto, jefe del Comando Vermelho en Paraguay. Comando Vermelho, que es la organización criminal antagónica, o sea, la otra, la que busca hacerse con el control del tráfico de drogas y de armas en la frontera, pero tiene enfrente al PCC. Estos 2 brasileños que fueron entregados hoy al Brasil cumplían en nuestro país una pena de 14 años de encierro cada uno, porque ellos habían sido capturados juntos el 19 de noviembre del año 2014 en Santa Rita, departamento de Alto Paraná, cuando cometieron un asalto domiciliario y tomaron de rehenes a los miembros de una familia. Fue un histórico caso transmitido en directo por casi todos los medios, porque las negociaciones duraron más de 8 horas. 4 delincuentes brasileños que habían escapado previamente de la cárcel de Foz de Iguazú asaltaron esta casa y tomaron de rehenes a los miembros de la familia. Llegó la policía y en una primera incursión mataron a 2 de los miembros de la banda y quedaron vivos estos 2, Osiel Rizo de Sá y Carlos Enrique Silva Cándido Tavares. Luego de 8 horas ellos entregaron sus armas y se rindieron. Por ese hecho estaban sentenciados a 14 años de pena privativa de libertad. En el marco de la nueva estrategia del gobierno de deshacerse de todos los criminales pesados o de alto quilaje, estos 2 tal vez son los últimos grandes referentes del PCC que quedan o que quedaban aquí en Paraguay, Osvaldo. Ahora, siendo o con todo este antecedente que estabas enumerando, ellos se fueron a Tacumbú, de Tacumbú le llevan a Itapúa. En algún momento el mismo gobierno dijo que no era lo más razonable llevarlo a ese punto, a este tipo de criminales. Hubo un caso que inclusive rápidamente el gobierno le echó para que no queden en la cárcel de Itapúa. Blas López nos estaba pasando, nuestro productor, la información de que hace 2 semanas intentaron inclusive protagonizar una fuga. Escape. Entonces parece medio incoherente todo esto y finalmente parece, o entiendo yo, que la expulsión tiene que ver con esta situación. Lo que pasa es que administrativamente, bueno, no sé, Marcelo Piloto fue expulsado en 24 horas. Sí. Por eso iba a decir,
Administrativamente seguramente se deben agotar varios pasos. Pero yo no creo, o sea, ¿qué tan difícil puede ser expulsar a mí lo que me a extraña todos los lo que criminales de buenas a de primeras? Tacumbú es más seguro que Cerezo, por ejemplo. Creo, si no me equivoco. Claro, la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, Sí. pero el Cerezo también tiene sus medidas. O sea, relativamente las cárceles en Paraguay son escapes de las prisiones, no tuvimos así grandes, excepto que sean favorecidos los escapes, digo, por la corrupción. Ahí sí. Pero estos criminales son de alta peligrosidad y yo no creo que ningún guardia de cárcel se quiera llegar a salirle de cómplices, por ejemplo, para una eventual fuga. Ellos fueron enviados a Tacumbú, ahora en enero fue. En enero, y de ahí casi inmediatamente ya le enviaron a Encarnación. Fueron distribuidos en todas las cárceles porque fue un traslado masivo. ¿Te acordás que inicialmente había 55 civiles presos en la agrupación? Sí. Y eso fue achicándose. ¿Cuántos quedaron ahora? Ahora son 17 civiles. ¿Quieres que te cuente quiénes son los que quedan? ¿Quiénes? Uno de ellos, Agustín Báez Ríos. Él está condenado por el secuestro de Hirokazu Ota. ¿Te acuerdas? Recuerdo. El colono japonés. Recuerdo, sonado caso. Amado Ramón Benítez, el líder de la mega banda de asaltantes. 22.000 millones de guaraníes. Robaron al dinamitar cajeros automáticos, asaltar camiones blindados y atracar bancos. La mega banda de asaltantes. Este Amado Benítez, con múltiples condenas ahora, es tal vez el asaltante más peligroso que produjo el Paraguay en los últimos años. Pedro Chamorro Melgarejo, secuestrador que participó en el plagio de Cecilia Cubas, miembro de la anterior camada, vamos a llamarlo así, del EPP. Alcides Osmar Oviedo Brites, el autoproclamado comandante en jefe del EPP, quien ahora mismo está afrontando juicio. Sí, así mismo. Un nuevo juicio por el caso de Arlan Fick. Benito Luis León, es un antiguo que era despachante, o trabajaba como despachante de aduanas, que había participado en el secuestro de Dalia Scapini en el año 2011. ¿Te acuerdas del caso acá en Asunción? Él fue el que contó todo lo que pasó, cómo ocurrió el secuestro. Aldo Damián Mesa Martínez, el lugarteniente de Alcides Oviedo Brites, miembro también del EPP, hermano de la fugitiva Magna Mesa, y que también está cumpliendo una condena de 18 años por el secuestro de María Edith Bordón de Bernardi. Luis Adolfo Martínez Ruiz Díaz, este es uno de los condenados a 24 años de encierro por el secuestro del niño Aníbal Amin Riquelme Seifedine. ¿Te acuerdas de Amin Riquelme? Amincito. Sí, el chico del Cristo Rey. El chico del Cristo Rey fue secuestrado al salir del colegio por un grupo que utilizó incluso a agentes de la Policía Municipal de Tránsito. El niño murió de una sobredosis de cloroformo. Le quisieron dormir, abusaron con la dosis y murió. Su cuerpo fue tirado a un yuyal en Moracué, Luque. Otro recluso de la agrupación especializada es Manuel Portillo Gómez, también condenado por el secuestro de Cecilia Cubas. Ahí también está Noel Adalberto Velar Martínez. Ahí está también. Alias Matungo. Yo pensé que estaba en Tacumbú. No, él ya está en la agrupación ahora. Él está sentenciado a 35 años de cárcel. Es uno de los secuestradores de Fidel Zavala, que aparece de hecho en las fotos y videos que la policía llegó a recuperar cuando fue abatido el 2 de abril del año 2014 Bernardo Bernal Maíz, alias Coco, en la noche del secuestro de Arlan Fick, justamente en Paso Tuyá, departamento de Concepción. Otro recluso, Carlos Espíndola Rodríguez o Edmar Reis de Almeida. Este es un brasileño, uno de los dos extranjeros que está. Y este caso particular, él ya había sido detenido hace una década, requerido en Brasil, pero la propia Corte Suprema de Justicia le había favorecido en aquel entonces. Y después él, como si nada, empezó a andar de vuelta a Paraguay. Fue recapturado y su extradición se reactivó. Ella tiene una extradición pendiente a Brasil, pero llamativamente se sigue checadeando en este caso y él está en Paraguay. Así como fueron tan rápidos con los demás criminales brasileños, llamativamente este sigue acá, porque nuestro país acumuló una gran fortuna. Otro que está preso en el mismo sitio es Vaciano Rubén Acosta, también condenado por el secuestro de Cecilia Cubas. Oscar Galeano Martínez, por el caso de Amin Riquelme. Él era el cerebro prácticamente. Él era el cerebro. Anastasio Mieres Burgos, condenado a 35 años por el caso de Cecilia. Él es el tío de Manuel Cristaldo Mieres, el que le inició al actual subcomandante del EPP. Fue uno de los primeros en ser detenidos antes de encontrar el cuerpo de Cecilia. El libanés Nader Mohammad Farhat. Este es un libanés que está en pareja con una taiwanesa. Había sido detenido en Ciudad del Este. Sí. Y aquella vez encontraron en su poder más de $1 millón en efectivo. Él es requerido por Estados Unidos. Incluso hay una extradición firme ya.
pero él sigue en Paraguay, llamativamente. La celeridad que se aplica en otros casos, por lo visto, no rige en este. Otro que está preso, Arnaldo Ramón Cabrera López. ¿Quién es este? No, Arnaldo Ramón Cabrera Arce. Él es condenado por el secuestro de Amin Riquelme. Y estos dos nombres, Osvaldo: Óscar Alberto González Daer y Óscar Rubén González Chávez. Sí. Padre e hijo, el ex senador y el ex concejal de Luque, que encabezan la nómina de civiles presos en la agrupación especializada. También están dos, a esta altura ya civiles, Luis Alberto Iglesias Duré y Martín Duarte Duarte. Son agentes especiales, ex agentes especiales de la SENAT, que habían sido capturados al ser sorprendidos comercializando droga incautada. Esto independientemente de que hay policías detenidos también ahí, ¿no? No, claro, eso hay que aclarar. La agrupación especializada es un cuartel, un centro de entrenamiento policial. Ahí hacen base las principales unidades de élite. Ahí hay una escuela de suboficiales. Los egresados ahí se egresan en suboficiales especializados en operaciones tácticas. Ahí también funciona el reclusorio policial. O sea, ese es el lugar idóneo de reclusión de policías. Pero esa cárcel para policías se degeneró en los últimos años cuando jueces empezaron a enviar a presos VIP, es decir, a presos que tendrían que estar compartiendo algunos de los 18 establecimientos penitenciarios que tiene el Ministerio de Justicia. Sin embargo, son enviados a la agrupación especializada. No se debería, pero es lo que sucedió y lo que se hizo costumbre en los últimos años. Vos sabés que viendo la lista, hay algunos tienen justificación de estar en ese lugar. Un tipo como así, Oviedo Brites, es bastante peligroso. Tenés que tenerlo controlado. Pero estos secuestradores del caso de Amin Riquelme, por ejemplo, no entiendo por qué ellos están allí. Muchos de los que te dije eran agentes de tránsito. Ellos tienen que estar en una cárcel común. Participaron en un secuestro. Pero, a ver, muchos hay. Por ejemplo, este libanés mismo. Claro, el libanés tiene sí un cierto requerimiento importante. Bueno, pero de Estados Unidos, pero no es ningún criminal considerado de alta peligrosidad. No, pero seguro, y claro, por el tenor del pedido seguramente. Yo no te digo Alcides Oviedo Brites, efectivamente, Amado Ramón Benítez, el mega asaltante, Noel Adalberto Velar, alias Matungo, declarado miembro del EPP. Es fuerte. Era cierto, está bien, pero hay otros que, no sé. Independientemente de todo eso, Iván, yo creo que el gobierno debería empezar a analizar la posibilidad de cárcel de máxima seguridad, realmente. Estos 17 que están allí, por ejemplo, podría analizarse, no digo el caso de Óscar González Daer, porque entra el rango de privilegio. No, pero espera, ahí está, eso te iba a decir. Él no es un peso peligroso. González Daer y su hijo, ¿por qué tendría que estar? No, bueno, es el guiño. Alegan una cuestión de seguridad. No, bueno, pero digo, para gente como Alcides Oviedo Brites, Noel Adalberto Velar, no Amado basta. Ramón Benítez. Amado Ramón Benítez no puede dejarlo en Que entre cualquier lugar. paréntesis, Amado Benítez había ordenado aquel operativo de rescate de su lugarteniente Nelson Gustavo López, alias Yacarepó, el famoso Yacarepó que después murió. Él había sido rescatado cuando venía de la cárcel de Ciudad Este de Asunción, en un operativo comandado por Amado Benítez, que tranquilamente puede hacerse rescatar también, por ejemplo, si está en un presidio común. Eso sí, se justifica. De estos 17, incluso, bueno, los dos agentes especiales de la SENAT, y no podrían estar en una cárcel común. Claro, no se meterá a Tacumú. Corren riesgo. Por eso te digo, yo creo que hay dos deficiencias en materia carcelaria ya, eso es a nivel general. Una, no hay cárcel de máxima seguridad. Alguna vez fue emboscada, pero era de título. La cárcel vieja, porque pero en ni siquiera hay dos. Sí, la cárcel vieja, pero ni siquiera llegó a ser máxima seguridad. Al contrario, las grandes fugas se dieron de esa cárcel vieja. En el 98, marzo del 98. Y lo segundo es un lugar también donde proteger a las personas, porque definitivamente hay personas que van a tener problemas si ingresan a la cárcel, ¿eh? No es lo mismo una persona conocida que una persona desconocida, no es lo mismo una persona que trabajó en los servicios de seguridad que una persona que está en el ámbito común. Pero evidentemente estamos hablando de algo muy lejano, porque no hay una política carcelaria en ese sentido. ¿Cómo se llama el ministro de Justicia actual? El ministro de Justicia es Julio Javier Ríos. Julio Javier Ríos. Si estoy bien, es el 7º ministro de Justicia que prometió la construcción de 5 nuevas cárceles. Un proyecto viejísimo, que 7 ministros de Justicia vienen repitiendo, y él también lo hizo. Vamos a trabajar para la construcción de 5 nuevas cárceles. Hasta ahora ni siquiera un patio baldío fue a limpiarse para aparte edificar. de eso te hablan para descomprimirnos más, Iván. Claro. No es como una cuestión de solucionar este tipo de problemas, que un juez no se vea en aprietos a la hora de enviar a una persona y no ponga en riesgo la seguridad de esa persona. Cada vez que ocurren grandes crisis, recuerdo nomás aquel incendio en Tacumú, creo que fue 6 muertos, hace 2 años. Sí. Con todo, no, esto ahora vamos a cerrar Tacumú, vamos a abrir 5 nuevas cárceles. Hola, terminó ahí, nunca más. Todos los ministros de Justicia siempre prometen lo mismo, porque es un proyecto que ya está. Ya hay terreno, ya hay todo,
Pero todos los ministros que pasan siempre prometen ejecutar esas obras que nunca se llevan a cabo. A la vuelta de la pausa vamos a estar hablando de lo que ocurrió en la colonia Piraí. Indudablemente Iván conoce mucho porque estuvo allí en el lugar, pero también después de ese procedimiento surgieron denuncias, se anuncian acciones. Bueno, vamos a discutirlo eso en el último bloque del programa.